Liz. Dios me los bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche que Dios nos concede unirnos a través de este medio, poder escuchar el mensaje del Señor, pero también tener un momento de intercesión. Estamos muy contentos de mirar las bendiciones y los milagros que Dios ha hecho a través de la oración que como iglesia nos hemos unido. Es una bendición todavía que podamos unirnos en nuestros hogares y que tomes unos minutos para interceder por la iglesia, para orar por tu familia y para mirar la obra del Señor a través de nosotros hecha realidad por medio de la oración. Así que les seguimos motivando para que no te desanimes, al contrario, te unas con la iglesia de Jesucristo y que juntos podamos orar en nuestras casas. Y esta tarde, como hemos estado siguiendo durante estas 3 semanas el tema de autorizados, hoy vamos a ver otra temática que es relación a ello. Vamos a ver autorizados para impactar. Y esta temática que voy a estarles transmitiendo es referente al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículo 19. Así que esperamos que te unas con nosotros y que podamos ser bendecidos a través de esta palabra. Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea el Señor quien nos habla y nos ministre. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos haces unirnos, Señor, en nuestros hogares para estar intercediendo juntos, para, Señor, tener el momento de comunión por medio de la oración, Señor. Sé que has bendecido a tu iglesia ahí en sus hogares, sé que tú has sido bendición para ellos y pedimos que a través de este mensaje de la palabra también alientes nuestros corazones y nos motives a hacer la labor, Señor, que tú quieres que hagamos. Muchas gracias te damos en esta hora. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Autorizados para impactar. Y el verso 19 del capítulo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20, en la primera parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando nosotros hablamos de impactar, tenemos que empezar a conocer con respecto al impacto que ocasionaron 12 hombres llamados discípulos. La palabra discípulo en lo que corresponde al diccionario dice que un discípulo es el estudiante que se disciplina en las enseñanzas y prácticas de otro. Eso es lo que significa discípulo. Es un estudiante que se disciplina en las enseñanzas y práctica de otro. Pero esta palabra discípulo en el griego, en el término griego, se hace referencia a un aprendiz. Eso es lo que significa en el griego discípulo, aprendiz. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de discípulos, no tenemos más que irnos a revisar lo que corresponde al maestro y la relación que existía entre el maestro y el alumno. La vida de un discípulo era imprescindible, era algo que se notaba en la vida de un maestro. Cada maestro tenía un discípulo. Cuando nosotros vamos a identificar al Maestro Jesucristo, tenemos que ir a revisar a 12 hombres que caminaron con ellos, que se identificaban con la multitud porque sabían que eran sus seguidores, que eran sus aprendices. Sabían porque andaban con ellos en Galilea, en Samaria, en toda la comarca de Capernaum. Estaban los discípulos con Jesús. 3 años y medio siguieron a Jesús constantemente. Entonces, cuando nosotros miramos al Maestro Jesús y sus discípulos, podemos entonces decir que un discípulo es un seguidor, es alguien que está constantemente siguiendo al Maestro. Sencillamente podemos definirlo así, como un seguidor de Cristo. Usted y yo hemos sido llamados para ser seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo tenemos que impactar a otros para que se añaden en esta comunidad llamada la iglesia como seguidores de Cristo. Así que
cuando la porción bíblica de Mateo capítulo 28, verso 19 dice, id y hacer discípulos, nos está refiriendo a ese llamado de impactar a otros para que se hagan seguidores de Cristo con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vida, con lo que nosotros le compartimos a ellos para que ellos también se hagan seguidores del Señor. Y podemos mirar en las Escrituras. Esta tarde quiero llevarte a la Epístola de Colosenses capítulo 1 para poder revisar algunas actitudes o actividades que como discípulos de Cristo nosotros podemos conducir a otros a ser seguidor de Cristo. Y quiero enfatizarlos precisamente en este verso 28 del capítulo 1. Y el pasaje bíblico dice, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Colosenses, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Basándonos en esta porción bíblica, vamos a ver 3 actividades que nosotros como discípulos de Cristo podemos impactar en otros para que se hagan seguidores de Cristo. Y la primera actividad que dice el apóstol Pablo que tenemos que realizar como discípulos, dice precisamente amonestando, a quien anunciamos, esa es la primera actividad, anunciarles. ¿Qué debemos de anunciarles? Debemos de anunciar al Señor, al Cristo resucitado. Si tú revisas el primer capítulo de Colosenses, el apóstol Pablo les hace referencia a esta iglesia de Colosas, cómo llegó el evangelio a ellos, cómo fue el anuncio de estas buenas nuevas de salvación. La semana pasada estuvimos hablando de ir y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Mientras nosotros vamos, mientras nosotros hacemos nuestra actividad diaria, debe de ser parte nuestra anunciar estas verdades. Es lo mismo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia. El evangelio llegó a ellos de una forma práctica, una forma de anunciarles las verdades del evangelio. Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo les dice cómo fue el anuncio que recibieron. Y la primera anunciación que recibieron dice que fue una esperanza de un Cristo resucitado. Una esperanza de un evangelio diferente, de un anuncio diferente al que ellos estaban acostumbrados. La esperanza de este evangelio que surgió a ellos y que oyeron no solamente la esperanza de vida, sino la esperanza de gracia. Como lo dice el verso 6, que ha llegado a vosotros, así como todo el mundo, y ha llevado fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. No solamente un evangelio de esperanza, sino un evangelio de gracia. Unas buenas noticias de favor del cielo para nosotros, a la humanidad. Y este evangelio de buenas noticias que se nos ha anunciado también es un evangelio de libertad, un evangelio en el que nosotros hemos ido y disfrutado y hemos escuchado la libertad que podemos tener en Cristo. La libertad de pasar de la potestad de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Antes estábamos esclavizados, pero una vez llegado el evangelio a nosotros, nos hizo libre de todo pecado. Y hemos sido redimidos de este mal que estaba en nuestro ser, en nuestra vida. Y ahora en Cristo podemos decir que hemos sido liberados del pecado. No solamente se nos anunció esto, al Cristo resucitado, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a la libertad de las tinieblas y a la redención de los pecados, sino que también se nos anunció una herencia como hijos de Dios. Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, ni somos enemigos de Dios. Ahora hemos hecho participantes de la familia. Y ahora Él se ha hecho nuestro Padre Celestial y nosotros hemos sido llamados sus hijos. Ahora somos hijos de Dios y hemos sido trasladados de un reino de tiniebla a un reino de la luz admirable de Cristo.
Así que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Colosas que este anuncio del evangelio, de estas buenas noticias, les fue llevado a ellos. Es lo mismo que nosotros debemos hacer cuando amamos y hacemos discípulos. La actividad principal o una de las primeras actividades que tenemos que hacer como discípulos de Cristo es anunciarle a otros las buenas nuevas de salvación. Este evangelio de gracia, este evangelio de bendición y de libertad, este evangelio de adopción como hijos de Dios, este evangelio de una herencia, bendición del Señor para nosotros. Otros deben de conocerla, otros deben de saberla. Así que, hermanos, tú que eres discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, lleva a otros a anunciarles estas virtudes y estas verdades. Pero la segunda actividad que tenemos que realizar como discípulos de Cristo no solamente es enseñarles las buenas noticias o anunciarles las buenas noticias, sino también amonestar a todo hombre. La palabra amonestación aquí no es una palabra de regaño, no es una palabra de poder un poquito llamarle la atención con dureza, sino que la palabra amonestar es interrumpir en la vida de los oyentes, en la vida de nuestros discípulos, de los que nosotros los estamos haciendo seguidores de Cristo, poderles interrumpir para que puedan conocer y comprender la verdadera vida en Cristo. La palabra amonestación que usa el apóstol Pablo aquí va dirigida precisamente para aclararle a los colosenses cómo debe de ser un discípulo de Cristo. Y eso es lo que debemos hacer, hermano, aclararle a la gente cómo es que debe de comportarse un seguidor de Cristo. El discípulo hace lo que su maestro hace. El discípulo sigue las pisadas de su maestro. Nosotros como discípulos de Cristo seguimos las pisadas de Cristo, pero a los que nosotros estamos ayudando a seguir o a continuar o a adherirse a esta familia de la iglesia, también nosotros tenemos que enseñarles a seguir nuestros pasos. Por eso el apóstol habla de amonestar, a llamarles la atención, a hacer un llamado de interrupción para que ellos puedan comprender cómo pueden seguir a Cristo. Y la primera es reconociendo la superioridad de Cristo. Debemos de amonestarles, hermanos, llamándole la atención para que conozcan la superioridad de Cristo. El Señor es sobre todas las cosas. Nuestro maestro por excelencia es superior a todo. La iglesia debe de conocer que su Señor es autor y consumador de nuestra fe, pero que está sobre todos nosotros. La superioridad sobre todos nosotros, incluso sobre el enemigo Satanás, la superioridad sobre toda autoridad humana, está la autoridad de Cristo. Y como nosotros tenemos que conocer, o como discípulos debemos de reconocer su superioridad. Lo segundo es que debemos de amonestarle a que se conviertan de acciones incorrectas, de obras que no glorifican a Dios. Hay actividades que como nosotros no conocemos correctamente cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios, es bueno que uno que conoce a Cristo, que sabe cómo caminar con Cristo, nos dirija a nosotros en una enseñanza que nos lleve a conducirnos como el Señor. Y para eso el apóstol dice que tenemos a alguien que nos puede conducir a llevarnos o alinearnos a la verdad de Cristo. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan que el Espíritu Santo de Dios nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Él nos conduciría a regirnos, a vivir
a experimentar una vida plena y completa en el Señor, pero no solamente ello, sino a identificarnos como seguidores de Cristo. Así que gracias al Señor que nos ha dado una guía extraordinaria para seguir avanzando en lo que corresponde a cómo caminar como a Él le agrada. Y precisamente es el Espíritu Santo quien es nuestro consolador, quien es nuestro guía, quien es el que nos conduce a vivir la vida como conviene y como da gloria al que vive y reina, a nuestro Maestro divino. Pero no solamente amonestarlos para que el Espíritu, dejar que la obra del Espíritu de Dios se realice en nosotros, sino también para que podamos nosotros permanecer fundamentados y firmes en la fe sin movernos, en la esperanza gloriosa que hemos recibido. La iglesia de Colosenses tenía que reconocer que la verdad suprema estaba en Cristo, que el único cimiento firme es la fe en Jesucristo. Nosotros igualmente, hermanos, debemos de dar a conocer a otros, conducirlos a Cristo, pero dándoles la amonestación de permanecer firmes sin fluctuar. Por eso el apóstol nos dice que nos vean a nosotros, que vean a nosotros que somos seguidores de Cristo, que vean la imagen de Cristo. Nosotros seguimos a Cristo y permanecemos firmes en Cristo. Usted debe de compartirle a otros que están apenas iniciando en el Evangelio, debe de compartirles una firmeza para no claudicar en la fe. Hoy es fácil, hermano, con todos los movimientos que hemos estado mirando, todas las amenazas, incluso ideología de hombres que se han estado levantando para predicar, es fácil que nos podamos desviar por otros caminos, que podamos nosotros quitarnos de la roca que es Cristo y fundamentarnos en un lugar arenoso, en un lugar no estable. Pero en nuestro momento que estamos viviendo, en este momento, nosotros tenemos que impactar a otros, tenemos que anunciarle a otros, y que otros vean que nosotros todavía seguimos firmes, nuestros pies puestos en la roca que es Cristo, y que nada, ningún viento, ninguna tempestad, ninguna dificultad nos hace dudar de la fe que nosotros tenemos de puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos impactar a otros de esta forma? Hay que amonestarle a los nuevecitos, a los que apenas están iniciando, a que no claudiquen en su fe, a que no duden, sino al contrario, que puedan permanecer firmes. Y para ello, pues tienen que estudiar las Escrituras, porque dice la Escritura, en ellas van a conocer la verdad divina. Así que podamos nosotros llevarlos a permanecer firmes, sin fluctuar, sin moverse en la esperanza del evangelio que han escuchado. Pero la tercera actividad no solamente es enseñar, no solamente es amonestar, sino la tercera actividad que dice el apóstol Pablo, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. El verso 20 del Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza es algo que nosotros requerimos para ser fortalecidos. Es algo que pueda a nosotros ayudar, como dice la Escritura, a ser sabios. La única forma de poder ser sabios, de poder pasar al conocimiento humano, todos podemos tener conocimiento humano y prepararnos en este conocimiento humano. Pero créale, este conocimiento humano no se asemeja al conocimiento divino, a la sabiduría divina, que esa solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de esta palabra que sigue siendo viva y eficaz y sigue confrontando al hombre a la verdad del evangelio, a abrir nuestro conocimiento a las palabras sabias que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para hablar a cada uno de nosotros por medio de los santos hombres de Dios.
¿Quieres ser enseñado en toda sabiduría? Permite que pueda ser enseñado a través de la palabra de Jesucristo. Y para ello ocupamos a alguien que nos ilumine, a alguien que nos dirija, a alguien que nos conduzca a esta verdad. Nadie nace aprendiendo, todos requerimos a alguien que nos ayude. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio y aprendieron de Él, de las palabras de Él, de las actitudes de Él. Fueron enseñados e impactaron sus vidas para ser transformados y poder cambiar el conocimiento que tenían a un conocimiento extraordinario. Incluso las Escrituras se da uno cuenta en los hechos cómo ellos transformaron a la gente, cómo su palabra penetró a las vidas de ellos y les conocían que habían andado con Jesús por las palabras, por la forma de conducirse, sabían y los identificaban con el Maestro Divino. Hermano, usted y yo estamos llamados a enseñar a otros, a conducir a otros, a ayudar a otros a conocer las riquezas de la gracia, a conocer la esperanza de Jesucristo. ¿Qué requieres? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Para abrir estas sagradas escrituras, tomarte a uno mucho más pequeño que tú, que apenas está iniciando en el evangelio, y enseñarles las verdades del evangelio, paso por paso, para que él pueda ser profundizado en esta verdad del evangelio. Por eso dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ustedes, mis discípulos, tienen que transmitirle a otros las enseñanzas que han recibido de mí, dice el Señor Jesús. Nosotros somos llamados a transmitirle a otros las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que podamos, dice el apóstol al último de este verso, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, a fin de que la palabra produzca en ellos el efecto, produzca en ellos la fe, produzca en ellos la confianza, produzca en ellos lo que corresponde a la acción de ser seguidores de Cristo. Y eso solo a través de la enseñanza. Hermanos, somos llamados a impactar a otros, somos llamados a ser discípulos. Ese es nuestro deber. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a conducir a otros a la gracia del evangelio. La finalidad es presentarnos delante de Él perfectos en Cristo Jesús. La tarea de ser discípulos no es un logro que se recibe por 1 mes o 2 meses de curso de discipulado. No es una actividad que con una clase de 15 minutos diarios con alguien vas a llevarlo a cabo. No, hermano. Esta es una labor continua. Esta es una labor que requiere de nosotros esfuerzo, que requiere de nosotros dedicación, que requiere de nosotros incluso muchas veces quitarnos nuestro propio deseo para servir a nuestro Señor y conducir a otros a una actividad propia como seguidor de Cristo. Los discípulos sabían muy bien esto. Y el Señor se los plasmó en sus vidas. Lo escucharon predicar, lo escucharon sanar o hacer sanidades, a debatir con los conocedores de la ley, a expulsar demonios, resucitar muertos. Lo escucharon en las enseñanzas de las verdades fundamentales sobre el reino. También lo miraron tener compasión por los necesitados, incluso suplir las necesidades de todos los que estaban en ese momento con ellos. Y también lo miraron estar a solas con el Maestro, pasar tiempo de oración con su Padre Celestial. Todas estas enseñanzas que ellos recibieron de su Maestro Divino, se les quedó grabado en su corazón, en su mente, y ellos también formaron a otros discípulos o seguidores de Cristo. De esa misma forma, hermanos, es claro entonces entender que nuestro trabajo no se lleva o no se acaba en 1 mes con una persona nueva. Nuestro trabajo requiere mucha dedicación. Quienes somos llamados
a la tarea de hacer discípulos, porque somos seguidores de Cristo, estamos llamados y comprometidos a caminar junto con ellos, a que ellos nos vean a nosotros, a que revisen en nuestra vida la forma de conducirnos para que podamos nosotros impactarles y ellos perseveren en la tarea de hacer a otros discípulos. Cuando existe este compromiso, entonces estamos logrando lo que la Escritura dice: vayan y hagan discípulos. Y fíjese que dice a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad llamar a otros. No estamos llamados solamente a impactarlos de una pequeña forma, para que solamente vengan a una iglesia, se sienten, escuchen un mensaje y sigan con su vida como si nada. Somos llamados a impactarlos de una forma que cambie radicalmente su forma de pensar y que vivan para servir a Cristo y servir a otros. Hermanos, es nuestra responsabilidad impactarles haciendo discípulos. Hace algunos meses recibí una notificación de una muchacha, una joven estudiante, y con esto quiero concluir, de una joven estudiante que puso en su muro maestros que le impactaron, maestros que la llevaron a ser transformada, a hacer cambios radicales en su vida. Y dentro de la lista de los maestros, en esa lista estaba su servidora, el nombre de su servidora. Cuando yo escuché y cuando leí las palabras que ella anotó en su muro con respecto a cómo impacté en su vida, para mí, hermano, fue un impacto bonito, porque entonces comprendí que mi vida estaba llamada a impactar a otros, que puedo impactarlos de forma positiva, pero también puedo impactarlos de forma negativa. Y me agradó que en la vida de esta joven estudiante, su servidora le impactó de forma positiva. Que las enseñanzas, la vida, la forma de su servidora impactó en ella para ser transformada y cambiada, y su perspectiva y su enseñanza cambió. Es lo mismo, hermano, que necesitamos y requerimos. Somos llamados a impactar a otros. Busquemos que nuestra vida impacte de forma positiva en otros, como impactó el Maestro Jesucristo en la vida de sus discípulos, y sus discípulos impactaron en la vida de los que vivían en Jerusalén, incluso afuera de Jerusalén. Hermano, vayamos e impactemos. Estamos autorizados para ello. Hagamos a otros seguidores de Cristo, servidores de Cristo, que puedan seguir constantemente al Maestro y vivir para el Maestro. Así que en esta hora yo te pido para que centres tu atención en estos momentos de oración en tu necesidad. Requerimos ser transformados nosotros. Requerimos ser cambiados nosotros. Requerimos que las enseñanzas del Divino Maestro vuelvan a ser absorbidas primero por nosotros. Que la amonestación del Señor sea primero en nuestras vidas para vivir una vida santa, agradable a Dios. Y que podamos ser enseñados por el Espíritu Santo para que podamos enseñar a otros. Esperamos que en este momento de oración te unas y te pongas en las manos de Dios y permitas que el Espíritu Santo confronte la realidad nuestra. Requerimos ser limpiados, pues pidámosle al Señor que nos limpie. Requerimos ser purificados, pidámosle a Dios que nos santifique, que nos perfeccione, que nos haga más semejantes a Él, para que podamos nosotros conducir a otros a ser seguidores de Cristo. No es seguidor nuestro, es seguidor de Cristo, porque tenemos una imagen que es Cristo, al que nosotros servimos y al que nosotros seguimos. Así que esta hora te reto para que en este momento de oración te pongas en las manos de Dios, para que Dios te vaya transformando, Dios te vaya cambiando y nos vaya haciendo muchísimo más a la imagen de Cristo, para que podamos hacer a otros discípulos de Cristo. Que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde, y nos esperamos el próximo viernes en la última entrega de este mensaje que hemos estado llevando, autorizados. ¿Autorizados para qué? Autorizados para impactar, como lo vimos
en esta tarde. Así que te pido para que sigas uniéndote y que puedas unir a otros para que puedan llevar el mensaje del Señor y así cumplir, como dice la Escritura, la labor de hacer discípulos a todas las naciones. El Señor te bendiga.